más allá de los genes, un legado invisible. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se les da tan bien la música o por qué le tienen miedo a las alturas? Puede que la respuesta esté en la historia de sus antepasados. Heredamos no solo el color de ojos o la altura, sino un legado invisible de emociones, talentos y miedos. Este legado influye en quiénes somos hoy. Es como si nuestros antepasados nos susurraran al oído. A veces, estos caminos nos llevan a talento y creatividad. Otras veces, nos encontramos con miedos inexplicables. Entender este legado es fundamental. Nos permite comprendernos mejor con nuestras fortalezas y debilidades. Al final, somos una mezcla de lo que heredamos y lo que decidimos ser. Los regalos de nuestros ancestros, talentos innatos. ¿De dónde viene esa pasión por la pintura? ¿O esa facilidad para conectar con los animales? Estos dones son regalos de nuestros antepasados, habilidades transmitidas como un tesoro familiar. Imaginen a su bisabuelo, un artesano de la madera, o a su tatarabuela legando su talento musical. Estos talentos duermen en nuestro interior. Reconocer estos dones es crucial. Nos permite abrazar nuestra singularidad. Es como descubrir un tesoro escondido en el jardín de nuestra familia. Las heridas del pasado, traumas heredados. Así como heredamos dones, también podemos heredar las cicatrices del pasado. Traumas no resueltos de nuestros antepasados pueden manifestarse en nuestras vidas de maneras inesperadas, miedos irracionales, patrones de comportamiento destructivos o dificultades para conectar emocionalmente. Es como si el dolor del pasado se filtrara en nuestro presente, creando una sombra que nos persigue. Imaginen a una abuela que vivió la guerra. Su miedo a la incertidumbre puede manifestarse en sus nietos como ansiedad o inseguridad. Estos traumas heredados no son una condena, sino una oportunidad para sanar. Al identificarlos, podemos empezar a comprender de dónde vienen ciertas emociones y comportamientos, liberándonos de su influencia negativa. El eco del miedo. Cuando la ansiedad se hereda. El miedo, ese mecanismo de supervivencia tan antiguo como la humanidad misma, puede también ser parte de nuestra herencia. Imaginen a un antepasado que enfrentó una hambruna. Su miedo a la escasez podría traducirse en nosotros como una necesidad obsesiva de acumular o una constante sensación de inseguridad económica. Es importante recordar que estos miedos heredados no siempre tienen sentido en nuestra realidad actual. Reconocerlos como ecos del pasado nos permite enfrentarlos con mayor claridad y encontrar maneras más saludables de manejar la ansiedad en nuestras vidas. Despertar la conciencia. Un viaje interior. Para gestionar el legado invisible de nuestros antepasados, el primer paso es la consciencia. Observar nuestros patrones de comportamiento, emociones y reacciones sin juzgar, simplemente siendo testigos de lo que surge. Preguntémonos, ¿de dónde viene este miedo? ¿Por qué reacciono así ante esta situación? Es un viaje interior de autodescubrimiento, donde la paciencia y la compasión son nuestras mejores compañeras. Podemos apoyarnos en herramientas como la meditación, la escritura terapéutica o la terapia familiar para profundizar en nuestra historia familiar y comprender cómo influye en nuestro presente. Sanando las heridas del tiempo, rompiendo las ataduras. Tomar conciencia de las herencias negativas no es suficiente. Es necesario romper las cadenas que nos atan al pasado y sanar las heridas del tiempo. Esto implica trabajar en nosotros mismos, cambiar patrones de pensamiento limitantes y cultivar una mayor resiliencia emocional. Podemos recurrir a la ayuda de profesionales para procesar traumas del pasado y aprender nuevas herramientas para gestionar nuestras emociones. Es un proceso de liberación, donde nos despojamos de cargas que no nos pertenecen y comenzamos a escribir nuestra propia historia. Sección 7. Nuestro poder para transformar. Cultivando nuestro legado. Heredar dones o traumas no nos define por completo. Tenemos el poder de elegir qué aspectos cultivamos y cómo queremos vivir nuestras vidas. Es como si recibiéramos una caja de herramientas. Algunas herramientas pueden estar oxidadas por el tiempo, mientras que otras brillan con la promesa de un futuro mejor. Podemos decidir limpiar las herramientas oxidadas, repararlas y darles un nuevo uso. Al mismo tiempo, podemos tomar las que brillan con más fuerza
y utilizarlas para construir un futuro más brillante, no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Al final, el legado que dejemos dependerá de las decisiones que tomemos hoy.